¿Qué tal habéis sentido el inicio del otoño en el canal? Yo estoy muy contenta, la verdad. Tardé un poquito más en subir el vídeo de la semana pasada porque fue un poquito caótico hacer toda la decoración y demás, y tuve que hacerlo un poco en tiempo récord, por eso tuve un poquito de retraso, os pido perdón por ello. Y el vídeo de esta semana va también un poquito en la línea de vídeos otoñales que os quería subir al canal, y es que vamos a hablar un poquito de recomendaciones cozies para otoño. Es un poco la misma idea del bucket list otoñal que hice al inicio del canal. Os quería hacer un recordatorio antes de empezar con esas recomendaciones cozies, que para los que os guste el tema del otoño, las recomendaciones cozy, libros, películas, videojuegos y demás, pues tenéis una lista de reproducción en el canal que se llama Otoño, y en esa lista de reproducción tenéis todos los vídeos otoñales que he hecho para el canal. También hay un montón de vlogs que creo que son bastante chulos, por si os apetece hacer un maratón de vídeos otoñales de mi canal, pues lo tenéis ahí. Un poco como uno de los primeros vídeos que hice realmente para el canal, que fue como una bucket list otoñal de planes cozy para hacer en otoño, películas, series, libros, un poquito recomendaciones así generales, cosas que me gustaba a mí consumir en otoño. Y esta es un poco la misma idea, sobre todo van a ser películas, series, libros y videojuegos, que creo que son ideales para consumirlas en otoño, no tanto porque estén necesariamente ambientadas en otoño, sino porque creo que tienen una energía muy acogedora y que te calienta muchísimo el corazoncito, te hace sentir en un lugar seguro, perfecto para ver, leer o jugar en una tarde de otoño lluviosa, por ejemplo. Y un poquito los esenciales de otoño que creo que cualquier persona tendría que consumir este otoño. Empezando por películas cozy que creo que son perfectas para consumir en otoño. La primera película que os quería recomendar es La sonrisa de Mona Lisa. Es una película protagonizada por Julia Roberts, que está espectacular en esta película. Me parece que tiene un poco vibes de El Club de los Poetas Muertos, porque me parece que tiene un poco esa esencia de inicio de curso, un poquito también el rollo Dark Academia de personas que están estudiando humanidades, poesía, literatura, historia del arte, en una historia que al mismo tiempo tiene un mensaje muy fuerte, muy interesante, al mismo tiempo que me parece que tiene un poquito la misma energía que El Club de los Poetas Muertos. También creo que tiene un poco las mismas vibes o las mismas sensaciones, las típicas películas otoñales, como por ejemplo cuando Harry encontró a Sally o como Stepmom. Y es que viendo un poquito la estética de Stepmom y la estética que podemos ver en La sonrisa de Mona Lisa, es que creo que la Julia Roberts de los 90 es como la perfecta personificación del otoño. Todos los outfits que lleva Julia Roberts en estas películas es absolutamente increíble. Muy fan de Julia Roberts, tanto en Stepmom como en La sonrisa de Mona Lisa. Nos cuenta la historia de una profesora de historia del arte, Julia Roberts. Es contratada para dar una clase en una universidad de mujeres, lo cual es aparentemente muy innovador y revolucionario porque no había evidentemente muchas universidades que aceptaran mujeres en la época, y obviamente solo podían ser mujeres de clase alta, mujeres ricas, pero al final acaba dándose cuenta de que esa universidad, que aparentaba ser algo como muy innovador y muy revolucionario y muy feminista, no deja de ser una escuela de señoritas más. Realmente les están enseñando de fondo pues a ser buenas mujeres, a que el objetivo que tienen en la vida es casarse y hacerle la cena a su marido. No están aprendiendo a pensar por sí mismas, no están aprendiendo a tener como un pensamiento crítico, y eso es un poco lo que intenta cambiar ella con las alumnas de su clase, y de esa manera también enseñarles que pueden ser individuos independientes en la sociedad y que tienen una labor más importante en la sociedad que simplemente ser las mujeres de un marido importante o casarse o tener hijos, sino que pueden ser algo más en la sociedad. Y es muy entretenida, pero es que la estética es maravillosa, la estética es muy cozy, esa energía de inicio de curso, de ir a la universidad, de estar estudiando algo como Dark Academia, no sé, es una película que me encanta ver con algo calentito y una mantita cuando está lloviendo, porque es que creo que es la perfecta película para ver en una tarde lluviosa. La segunda película que os quería recomendar es la película de Casper de 1995. Creo que casi todo el mundo se ha visto esta película, pero no sé si tantas personas la hemos revisionado cuando crecemos. Hace poco, en alguno de los últimos otoños, la estuve revisionando y para mí fue como toda esa estética de casas encantadas, fantasmas, historias de fantasmas por la noche. Por eso quería recomendarla en esta lista, porque realmente creo que es una película que todos conocemos, que todos hemos visto en algún momento, pero que no recuerdas los detalles, y cuando te paras a verla entiendes cosas que tal vez cuando eras pequeña no entendías. Entender un poco la idea de la muerte, entender por qué Casper sigue siendo un fantasma, y me encanta porque es una película que es muy divertida, evidentemente en tono de humor, con una estética muy bonita. La música, la banda sonora también es absolutamente maravillosa, pero aparte de lo estético y lo bonito que es la película, es como que creo que tiene un mensaje y una profundidad muy interesante, porque no solo trata de las aventuras de este fantasmita y lo que hace y las travesuras
travesuras que hace, va más allá y da una idea muy entrañable de la muerte. Tiene unas escenas absolutamente preciosas donde Casper habla con Kat de cómo es morir. Es una película tan bonita que la ves y se te queda dentro del corazón. La siguiente película es una de mis películas favoritas de toda la vida, que es Una serie de catastróficas desdichas. Sé que hace poco salió en Netflix una serie que yo todavía no me he visto. Yo soy absolutamente fiel a la película del 2004, protagonizada por Jim Carrey, por Emily Browning. Bueno, es que tiene actorazos, tiene actriazos, creo que también salía Meryl Streep. Bueno, es que tiene un cast, pero es que tiene una estética. Soy la persona que soy hoy en día gracias a la estética de esa película, que me obsesionaba. Yo quería ser Violet cuando era pequeña. No hay ningún personaje plano en la historia. Todos los personajes tienen un pasado interesante, tienen una personalidad apabullante, son carismáticos, son interesantes, son especiales. Y nos cuenta la historia de 3 hermanos huérfanos, los hermanos Baudelaire. Se quedan huérfanos después de un incendio que hay en su casa. A partir de este suceso van pasando de unos parientes a otros, empezando por uno de los parientes más cercanos que tienen supuestamente, que es el conde Olaf, que es Jim Carrey, y es probablemente el mejor personaje de toda la película. Es un actor de teatro muy excéntrico que se hace cargo de ellos, pero realmente lo que le interesa es la herencia que tienen los niños. Es una película que tiene una energía al mismo tiempo humorística, al mismo tiempo macabra y al mismo tiempo tremendamente entrañable. Lo que más me gusta a mí de la película, evidentemente, es la estética oscura y neovictoriana que tiene, cómo visten los niños, cómo son los protagonistas, cómo son los parientes con los que viven, qué casas tienen, qué pasados tienen. Cada personaje es una historia en sí misma y es un arco en sí mismo en la película. Al final acaban volviendo siempre al conde Olaf, porque básicamente el conde Olaf acaba matando a todos sus parientes para quedarse con ellos. Es una historia bastante macabra realmente, es porque está rodeada de muerte, destrucción, maltrato, pero al mismo tiempo es muy divertida y es muy entrañable, y sobre todo te deja una sensación de... te da mucha pena cuando ves que se estaban como encariñando con esos parientes y estaban como encontrando por fin un hogar y estaban empezando a ser felices, y de repente les toca volver con el macabro señor este. Es una obra de arte, es una obra de arte absoluta. Creo que la serie, por lo que me han dicho, también está bastante guay, y creo que la estética por lo menos es parecida, porque yo por lo menos de las adaptaciones que he visto de las novelas, tanto la película como la serie, creo que están impecables hechas en cuanto a la adaptación de los personajes, cómo son los niños y demás, pero es que yo no voy a poder superar jamás la película y tengo muy pendiente leerme las novelas. Es una película que de verdad es inigualable para mí y es obviamente perfecta para ver en otoño. Y la última película que os quería recomendar, también otra de mis favoritas cuando era pequeña, es Las Crónicas de Spiderwick. Esta película es Goblincore. Es Goblincore por excelencia. Una familia que se muda a una casa en un bosque y son 2 gemelos y una hermana, y uno de los gemelos descubre en el sótano de la casa un libro que dice literalmente: no leas este libro, si lo lees pasarán cosas terribles. ¿Y qué hace el niño? Pues leerlo, obviamente. Y en el momento en el que lee el libro y lo abre, pues se desencadena la liberación de un montón de criaturas feéricas, que algunas son buenas pero otras son terroríficas y malvadas y quieren destruir a los humanos y matar a todo el mundo. Este niño tiene que arreglar un poco la movida que ha creado. Las criaturas feéricas, en mi opinión, están muy bien hechas, están muy bien diseñadas. Todo el lore y todo el mundo interno que hay en las Crónicas de Spiderwick es muy interesante. También es una adaptación de unas novelas que también tengo pendiente leerme. Creo que tiene una energía totalmente Goblincore. Este libro al final era una especie de bestiario que había escrito un antepasado de esta familia sobre estas criaturas feéricas, sus cosas buenas, sus cosas malas, sus puntos débiles, cómo derrotarlos. Yo, en mi caso, por ejemplo, como yo la veía mucho de pequeña, ahora volver a verla cuando ya soy mayor es como que me retrotrae un poco a esos momentos cuando yo era pequeña y veía esas películas y decía: es que yo necesito que existan estas criaturas, yo necesito que me pase lo que le pasa a ese niño, y descubrir en una casa un desván secreto con un libro sobre criaturas mágicas y yo desencadenar la liberación de esas criaturas. Y algunas eran ideales, algunas eran muy bonitas, preciosas, y en general creo que es una película 10 de 10. Realmente se te quedaba muy dentro todo el mundo, todo el imaginario que se inventaban. Y luego también quería recomendar algunas series que no son Las Chicas Gilmore ni Más allá del jardín, que ya sabéis que son mis series favoritas otoñales y mis series favoritas del mundo entero en general. The Chilling Adventures of Sabrina, que es la serie de Sabrina que hicieron en Netflix hace como unos 4 o 5 años, y yo tengo muy buen recuerdo de esta serie de Sabrina porque me pareció que tenía todo el toque halloweenesco, spooky, también tenía como muchas referencias al neopaganismo y tenía una estética que me obsesionaba. Me gustó muchísimo cómo estaba diseñado el personaje de Sabrina. A mí los cómics de Sabrina siempre me han encantado y siempre me ha encantado como la estética un poco de Sabrina. Creo que esta serie realmente le hace como mucha justicia a la historia original de Sabrina, pero al mismo tiempo incluyendo también algunas características y algunas referencias más modernas, ¿no? Con todo ese imaginario de Sabrina, de brujas, escuelas de brujas, Sabrina aprendiendo a hacer magia, la casa de Sabrina donde vive Sabrina con sus tías, el invernadero que tienen ahí
todo lleno de plantas, todo lleno de hierbas para hacer pociones mágicas. Creo que es la perfecta serie, o la serie que más me gusta ver a mí cuando me apetece ver algo de brujas. Es verdad que la primera temporada me encantó y luego las siguientes ya me parece que fue decayendo un poquito y ahí como que me desconecté un poco del lore, pero la primera temporada la suelo ver prácticamente todos los años desde que la vi por primera vez en Halloween, porque es que me encanta, me encanta. Y otra serie que también me encanta, pero a niveles de que estoy absolutamente enamorada con esta serie es The Artful Dodger, que salió el año pasado, me parece, sí, en 2023, y yo empecé a verla porque tenía como una temática muy parecida a un libro del que ya os hablé en el otoño pasado en el canal, que es Anatomía, una historia de amor. Una chica de la alta sociedad en el siglo XIX en Edimburgo que quiere ser cirujana, pero no va a conseguir jamás en la vida ser cirujana porque es mujer. Y trata el tema de los resurreccionistas, que es un tema que me obsesiona. En este libro pues ella acaba acudiendo a Jack, que es un resurreccionista que se dedica básicamente a eso, a robar cuerpos, y empieza a ayudarle a ella a aprender a ser cirujana robando cuerpos para ella para que ella pueda practicar. Y la serie de Artful Dodger a mí me llama la atención porque trataba una temática similar y porque tenía personajes similares. En este caso de Artful Dodger tenemos a nuestro protagonista, que es Jack Dawkins, que es uno de los personajes secundarios de Oliver Twist, que recupera un poco el personaje de Jack Dawkins, que es Dodger. Básicamente es uno de los niños ladrones con los que se junta Oliver Twist 15 años después de los sucesos de Oliver Twist. Jack es un cirujano muy importante, es uno de estos cirujanos que tienen un don para la medicina y para la cirugía y que evidentemente por ser de clase baja pues tiene que vivir sus penurias y demás. Por otra parte tenemos a una chica de la alta sociedad que es Belle Fox, que ella también quiere ser cirujana, y aquí es donde veo un poco la comparación con el libro, porque el personaje de Belle Fox es muy parecido al protagonista de Anatomía, una historia de amor, y acaba pidiéndole ayuda a Dodger, a Jack, para que consiga que ella sea cirujana. Muy interesante, es muy divertida, tiene una banda sonora también increíble, la estética es maravillosa, la estética es lo mejor, es una de esas series que realmente la ves y te olvidas de todo lo demás. Y me encanta que hayan escogido a Thomas Brody para hacer Jack Dawkins porque creo que le pega perfectamente. Me encantó, es maravillosa, creo que la estética es genial. Y es una serie que realmente te hace sentir muchas cositas cuando la estás viendo. Vamos a pasar con libros. Os he traído varios libritos que creo que son perfectos para leer en otoño. Empezando por un libro de una de mis editoriales favoritas, que es Nieve Rosa, de la editorial Errata Naturae. Este libro es precioso, tanto por su lenguaje, como por su historia, como por el diseño de personajes, como por las ilustraciones que hay dentro, como por la edición. Forma parte de la colección de Pequeños Salvajes, de la que ya os he hablado alguna vez en el canal, que es una colección que tiene Errata Naturae, dirigida un poco al público infantil. Tiene un nivel de detalle maravilloso y no sé, en tapa dura del libro en sí es un objeto precioso, y es un retelling del cuento de los Grimm de Blancanieve y Rosa Roja, unas hermanas que nacieron un poco en una vida acomodada, nacieron en una casa muy grande, con una biblioteca gigante, con unos jardines inmensos llenos de flores, con muchos sirvientes, hasta que un día su padre desaparece en el bosque y lo pierden todo, y a partir de ese momento se tienen que mudar a una cabañita en el bosque, y su madre es como que se sume en la pena y no puede ocuparse de ellas de una manera como muy consciente, entonces ellas se tienen que apoyar mucho la una en la otra, y desde que se mudan a la cabañita en el bosque su día a día se basa en ir a explorar el bosque, y en ese bosque descubren rincones mágicos, misterios que se esconden en el bosque, personajes entrañables y especiales, como por ejemplo un chico que se dedica a recolectar setas, o una biblioteca mágica donde en vez de libros se esconden diminutos objetos que representan historias. Mientras van explorando este bosque pues van también intentando descubrir por qué desapareció su padre, intentan entender un poquito su pasado, su historia, y al mismo tiempo pues conocerse a sí mismas. Muy lírico, muy bonito, la ambientación es preciosa, las ilustraciones que hay dentro son increíbles, realmente es una edición que le hace muchísima justicia a la historia, que te hace encariñarte muchísimo con los personajes y querer vivir en ese bosque mágico tú también y explorarlo y descubrir todos los rincones secretos que esconde. El siguiente libro que quería recomendaros es Piel de Ciervo, que es también otro retelling, en este caso un retelling del mítico cuento de Piel de Asno, y esta es probablemente una de las mejores lecturas del año. Me ha conmovido, me ha atrapado totalmente. Nos cuenta la historia de Lizar, que es una princesa de un gran reino. Ella tiene una relación un poco complicada con sus padres. Cuando Lizar era pequeña nunca tuvieron una relación muy estrecha con ella, y desde el momento en el que fallece su madre todo empieza a cambiar en su vida, sobre todo desde el momento en el que recibe como regalo un cachorro de galgo, que es su perra Ceniza, que es un gran elemento del libro porque representa totalmente la valentía que tiene Lizar dentro, cómo es su animal de compañía, cómo es su familiar más cercano, cómo Ceniza va siempre detrás de ella, y la relación que tiene Lizar con Ceniza es lo más bonito,
y no os estoy exagerando, probablemente lo más bonito que he leído nunca en un libro. A partir de un momento traumático que ocurre en la historia, Lizard tiene que escaparse del castillo con su perra Ceniza y hacer un viaje muy largo en el que no solo se desarrolla un poco el viaje físico que hace con ella hacia otro reino y cómo empieza una nueva vida, sino que también es un libro que representa perfectamente como el estrés postraumático que siente Lizard, porque es un momento muy duro en la historia y hace que ella prácticamente se olvide de quién es, prácticamente se olvide de todo su pasado, porque su cerebro como que lo esconde para que ella no sufra un suceso traumático y cómo a ella le afecta a niveles muy duros, muy viscerales, muy psicológicamente pesados en el cuerpo. Cuando estás leyendo realmente se te queda una sensación muy incómoda en el cuerpo cuando lees todo este tema, pero al mismo tiempo es una historia acogedora, es una historia como muy bonita del volver a empezar, de volver a ser feliz aunque alguien te haya arrebatado la felicidad de una manera como muy fuerte y muy agresiva. Tan precioso ver cómo Lizard se acaba apoyando muchísimo en Ceniza para poder reconstruirse, para poder ser ella misma y para poder encontrar los puntos de felicidad que la construyen como persona. Es verdad que tiene un poquito esa narratividad más recargada, típica de las leyendas y de los mitos, pero no os preocupéis si no sois el tipo de personas que os gustan como los cuentos de hadas o la narrativa así un poco más recargada. No es un libro que solo se conforme por sus palabras, sino que también se conforma en su mayoría por los personajes, sobre todo por la protagonista, por el desarrollo psicológico de la protagonista, por el propio argumento, por la ambientación, sobre todo se desarrolla en toda la historia, por los escenarios, los bosques, las casas, los momentos acogedores en los que Lizard encuentra un hogar, la relación también que tiene con Ceniza. Aparte de que está escrito de una manera increíble, es lírico, es poético, es uno de los libros más bonitos que he leído en mi vida y es un libro que realmente te hace sentir muy bien, te hace sentir una calidez en el cuerpo muy grande. Yo literalmente cuando lo estaba leyendo era llegar a mi casa y ponerme a leerlo y era mi momento favorito del día, y tener muy presente en mi día a día la historia de Lizard y la relación, por ejemplo, con Ceniza. Yo estaba fuera en mi casa dando paseos o haciendo otras cosas y me venían en la cabeza todo el rato pasajes del libro y esa representación fantástica al final que tiene la historia, porque es verdad que es una historia que se centra muchísimo, pues como os digo, en el desarrollo psicológico de Lizard, pero que al mismo tiempo está representado por la magia, por las leyendas y como por una fantasía muy de naturaleza, muy de contacto con la naturaleza, conexión con los elementos y de entenderse a una misma. Creo que es perfecto para leer en otoño, ya os digo, porque te transmite una sensación muy acogedora en el cuerpo. Si estáis buscando una historia que sea lírica, bonita, que esté bien escrita, muy bien construida en cuanto al argumento, que sea muy entretenida y muy interesante, que al mismo tiempo os enamoren todos los personajes, pues este es vuestro libro y os recomiendo muchísimo leerlo en otoño. Y ya para terminar con los libros, no podía faltar que os recomendara mi libro ilustrado favorito, del que hace bastante que no os hablo en el canal, que es Inmobiliaria Topo S.A. Es una obra de arte, es maravilloso y nunca me voy a cansar de recomendarlo en otoño porque es el libro perfecto, literalmente, os lo aseguro, no estoy exagerando, es el libro perfecto para leer en otoño. Y es un libro que nos cuenta la historia de Blas Ratoncio, que es un ratón que se dedica a, durante todo el año, a hacer viajes exploradores, pero ahora ha comenzado el otoño y tiene que volver a su casita en el bosque para prepararse para el invierno. Y para sobrevivir en el invierno tiene que ahorrar bastantes bellotas, pero no sabe cómo conseguirlo, entonces empieza a trabajar en la inmobiliaria del bosque y empieza a buscarles casas a las criaturas del bosque. Es tan divertido, es tan especial, es brillante. Las ilustraciones de Esther Gili, no puedo expresar lo bonitas que son. Es increíble la capacidad inventiva que tienen estas personas para crear posibles casas para criaturas del bosque. Y es muy divertido y es un libro muy dinámico porque al final es un trabajo cuidadísimo de ilustración, de edición, de narrativa. Todo en el libro en sí es increíble y te hace pasar cada página y querer quedarte durante horas a mirar las ilustraciones y a fijarte en cada mínimo detalle y descubrir nuevos secretos. Y de hecho al final del todo hay como un pequeño juego para que encuentres en todas las ilustraciones todos estos elementos que te ponen aquí, y los anuncios de la inmobiliaria son desternillantes, de verdad es que son... No le estoy haciendo justicia con esta recomendación al libro, pero solo os puedo pedir que lo leáis este otoño. Os aseguro que es la lectura más acogedora que vais a tener este otoño. Y ya para finalizar vamos a hablar un poquito de videojuegos. Esto me hace mucha ilusión porque hacía mucho que no se hablaba de videojuegos en el canal, pero os recomiendo muchísimo que si no habéis visto el vídeo de videojuegos otoñales que subí al principio del canal, lo veáis porque creo que los juegos más otoñales que he jugado realmente están en ese vídeo. Pero de juegos que he jugado últimamente os recomiendo muchísimo Mika and the Witch Mountain. Es un juego que ha salido hace muy poquitos. No he podido estar más enganchada a un juego que al Mika y es el juego que me ha sacado totalmente del bloqueo gamer, porque yo llevaba mucho tiempo como que no me enganchaba a ningún juego, no me apetecía jugar, y probablemente desde que jugué a Stardew Valley, que fue el juego que más me enganchó en toda mi vida, no volví a engancharme nunca más a un videojuego tanto, y el Mika ha sido un descubrimiento increíble. Os va a encantar si os gusta Kiki's Delivery Service. Yo estoy obsesionada con Kiki's Delivery Service y cuando vi el
Mika me tuve que lanzar a por él, porque literalmente es la misma temática. Mika and the Witch Mountain trata de una niña, Mika, que es aprendiz de bruja, pero que para entrar en la escuela de magia tiene primero que pasar como una especie de prueba que le pone la bruja suprema de la escuela de brujas, y para ello tiene que hacer encargos a la gente. Básicamente como Kiki's Delivery Service, es una bruja que sale de su casa, se independiza de su casa para irse a estudiar brujería, pero antes de ello tiene que pasar por una época en la que está simplemente con su escoba trabajando en la oficina de correos llevándole paquetes a la gente. Acaba formando relaciones con esos personajes, acaba haciendo amigos, acaba creando una familia al final en ese pueblo y acaba conociendo las historias, el pasado y los secretos que tiene toda esa aldea mágica. Es un juego tan cozy, es tan bonito, es perfecto, es perfecto. Además es un juego que tiene muchísimas posibilidades, tiene un montón de detalles interesantes, tiene un mundo por explorar, no es simplemente cumplir misiones y llevarle paquetes de un lado a otro, sino que la mecánica del juego, la jugabilidad en sí es muy divertida porque vas volando con tu escoba, cada vez vas consiguiendo como escobas mejores para ir más rápido, para llegar más alto a sitios. Poco a poco, a medida que vas avanzando con los encargos, vas consiguiendo explorar más de la isla, que es algo que a mí me encanta, que no solo la historia sea lineal y que tengas que conocer como la historia del juego y el argumento de la protagonista del juego, sino que también aparte puedas explorar el mundo a tu aire, simplemente puedas ir ahí volando con la escoba y de explorar lugares secretos, consigues nuevas recompensas en la aldea, puedes tener diferentes outfits, cambiarle la ropa a Mika. Entonces no sé, tiene una jugabilidad tan divertida y una historia tan preciosa y un plot twist increíble al final. Entonces es la mejor recomendación que os puedo hacer este año de videojuegos cozy. Un poquito con la misma mecánica también os recomiendo el de Mail Time, que es un juego muy parecido, aunque en animación diría que incluso es más bonito que el de Mika, porque es absolutamente precioso, es muy Kotagecore, en un bosque, tú eres una niña con una seta en la cabeza que básicamente estás aprendiendo a ser mensajera, y en ese sentido pues tienes que ir como llevándoles las cartas a las criaturas del bosque, y es un poco la misma mecánica que el Mika, porque al final vas conociendo diferentes personajes y vas conociendo sus historias y vas creando como el argumento general del juego. Pero sí que es verdad que visualmente el Mail Time es tan precioso, es un bosque mágico. Si os gusta la mecánica del Mika, de llevar paquetes a la gente y de ir volando por un bosque precioso, tenéis que jugar al Mail Time porque es maravilloso también. Otro juego que os recomiendo mucho para este otoño, que no diría que es tan cozy como puede ser el Mika, por ejemplo, o el Mail Time, pero que sí que creo que es perfecto para otoño, es el Little Miss Fortune. Y es que el Little Miss Fortune yo lo tenía pendiente desde hace muchísimo tiempo, porque tanta gente me ha recomendado el Little Miss Fortune desde hace muchísimos años. Es muy turbio, es muy macabro, es muy raro, tiene un argumento muy extraño, pero es ese tipo de juegos que a mí me encantan, porque el Little Nightmares, el Inside, un poco todos esos juegos que suelen tener una ambientación muy macabra, muy turbia, un poco disturbing, pero que al mismo tiempo tienen un trasfondo interesante, que tiene como muchas posibles interpretaciones y que te deja al juego pensando en cuál será el pasado, en cuál será la historia real del juego. Eso es un poco la energía que tiene también Little Miss Fortune. Es verdad que en cuanto a jugabilidad no es de mis juegos favoritos, porque es simplemente una historia interactiva. Realmente tú tienes que llevar a Miss Fortune a lo largo de un viaje que hace hacia su muerte, básicamente, llevando a una niña pequeña que lo ve todo de una manera muy inocente, muy alegre, muy con un positivismo, pues ya os digo, muy infantil, pero que realmente todo lo que le rodea en ese viaje es absolutamente terrorífico. Me enganchó muchísimo y me sentí como muy inmersa en la historia porque quería saber más, sobre todo porque era todo muy extraño. Es un juego que cuando lo acabas te quedas pensando ¿qué será realmente lo que ha pasado? Porque hay como un argumento general en el que pasan cosas, hay varios personajes como que conducen a Miss Fortune hacia su destino, pero no queda claro al final en la historia quién era el bueno, quién era el malo, de quién te tenías que fiar, de quién no. Al mismo tiempo, pues la ambientación es bastante cozy, transmite mucha melancolía y un poco sensación de domingo por la tarde, y un poco nostálgica al mismo tiempo, un poco también spooky. Entonces creo que es también una buena opción si queréis jugar algo en Halloween. El Little Miss Fortune os va a encantar y os va a acompañar en vuestras pesadillas, porque a mí me hizo soñar cosas extrañas. Y el último juego que quería recomendaros es el Bed and Breakfast, que es un juego muy divertido en el que básicamente eres un oso que tiene que crear un Bed and Breakfast, y es una dinámica un poquito parecida al Cozy Grove, craftear cosas, de ir recopilando materiales para luego poder hacer cosas más grandes, para poder hacer más habitaciones, para poder hacer más casitas, para poder hacer el Bed and Breakfast cada vez más grande. En cuanto a jugabilidad, es uno de esos juegos que te puedes tirar días y días y días jugando, porque siempre hay más posibilidades, siempre hay cosas nuevas para hacer. La animación me encantó, me pareció muy interesante, muy dinámica, me pareció muy especial. Los personajes también, el guión, los diálogos que tienen son
son muy divertidos y es un juego que realmente te hace sentir como en un espacio seguro donde nada malo puede pasar porque simplemente estás llevando a un oso que hace un bed and breakfast. Es un juego muy recomendado y creo que es perfectísimo para otoño. Y nada, chicas, básicamente esas son mis esenciales de otoño. Esas son como las recomendaciones que creo que este otoño necesitáis consumir para tener el otoño más cozy, más acogedor y más bonito posible. Por favor, si tenéis más recomendaciones tanto de películas, de series, libros, videojuegos, juegos de mesa, planes, cualquier cosa que sea acogedora y otoñal, pues lo ponéis en los comentarios para que todos nos podamos enriquecer con las ideas del otoño. Y espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Ya me diréis si conocíais estas recomendaciones o cuáles de ellas pues os vais a apuntar en vuestra lista para este otoño. Muchísimas gracias por verme una semanita más y nos vemos en la siguiente.